Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Chosna y Marcelo. Y en esta ocasión vamos a hacer un poco de highlights de lo que es la temporada 2, sí, qué cosas son buenas o qué es lo que me parece mejorcito de la temporada hasta el momento. Obviamente ya veremos cuando dentro de 14 días se habilite la segunda parte de la temporada y pongan al nuevo personaje, cómo funciona, y al nuevo boss y al Great Rift, ver si quizá algo de esto cambia. Pero por ahora, bueno, cuáles son los highlights, por así decirlo. Primero, tema de Fates, ¿sí? Recuerden que esto va a depender mucho de su run y de qué 3 Fates le tocaron y qué personajes se están llevando, porque hay muchos de estos Fates que a veces como que no tienen sentido con su team. Entonces como que por más de que sean buenos, por ejemplo este, ¿no?, que incrementa 30% de daño cada vez que terminamos un turno sin atacar, ¿sí? Que no es un mal bufo, obviamente, ¿sí? Si stackeamos daño y demás, bueno, es un montón porque es multiplicativo, pero quizá nosotros queremos, no sé, o llevamos un personaje que tranquilamente mata a los bichos en el primer turno, entonces realmente no te beneficias de esto. Y así con cada uno de estos Fates, más los Fates anteriores, que como bien saben, antes de que salga la Season 2, bufearon todos esos Fates, así que hay un montón de Fates que quizá antes no estaban tan buenos y hoy en día los elegimos porque van muy bien. Pero de vuelta, como es algo muy sensitivo de cada una de las run, depende de qué equipos llevamos y qué es lo que queremos hacer en esa run, como que va a depender mucho de qué Fate vamos a querer elegir. Pero sí, por ejemplo, podemos hablar del equipo. Sí, el equipo, tenemos esta espada que es muy buena, pero es muy buena para teams que de vuelta quieren stackear y que se van a poder proteger en ese primer turno. Porque cómo funciona la espada esta es muy simple. Si durante el turno no nos hicieron daño, o sea, termina nuestro turno y no nos pegaron, o nos pegaron y justo cubrimos todo ese daño con escudo, en el próximo turno vamos a tener un 50% más de daño multiplicativo, ¿sí?, para todo lo que hagamos con el personaje que lleve la espada. Entonces, de vuelta, si matamos a los bichos en el primer turno, y es medio que la tenemos ahí como de adorno a la espada porque no va a hacer nada. El Prototype Synthetic, este guante que dicen, che, no, está buenísimo, ¿sí? Te pones un escudo y ganas 20% de daño y podés hacerlo 40%, sí, pero ojo, que es la próxima carta de ataques que hagas, ¿sí? Entonces eso quiere decir que es una vez por turno y una sola carta que uses después de haberte activado el escudo. No es que esto va a ser un 40 o un 20% de daño durante todo el turno por todas las cartas que uses. Entonces, de vuelta, es para personajes específicos, como por ejemplo, no sé, queremos utilizar la build esta popular de Nine, que va a atacar una sola vez, ¿sí? Y mientras va a estar stackeando daño, etcétera. Bueno, te vas a poder poner escudo y te vas a dar más daño, y después vas a usar la carta, vas a pegar más, el bicho va a explotar y listo. Pero con otro combatiente que de repente use muchas cartas de ataque, ¿sí?, quizá esto no le sirve o tenga otras mejores opciones, porque la realidad es que solamente va a bufear una carta, ¿sí? El Leaf of the World Tree me parece una carta, la tengo con las cartas, me parece un equipo totalmente olvidable, por así decirlo, no aporta nada al juego, ¿sí? El Luminescent Shroom, ¿sí?, este anillo, ¿sí?, que hace que tengamos doble de efecto de espora, ¿sí?, la sexta vez que usemos una de estas cartas. La realidad es que tampoco es la gran cosa, porque en vez de hacer un 10% más va a ser un 20%, entonces como que así que la realidad es que no vale la pena, preferible buscar una cosa que nos meta más daño, etcétera, ¿sí? Todo lo que es el equipo este, que por lo general cae cuando nosotros hacemos la arena, ¿sí? Los eventitos estos de arena que sí o sí tienen que hacerlos en los 2 pisos, porque cada uno de esos eventos al final del evento les va a dar un bufo a un equipo. Así que también importante tener siempre equipo a mano del personaje que querramos generarle ese buff, que hasta ahora es lo único RNG, por así decirlo, duro de esta temporada, porque sabemos que ahora podemos rerolear epifanías, que podemos elegir las cartas que queremos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es un mal ítem, sí, hay pocos personajes que realmente tengan cartas de costo 3, pero como ejemplo puede ser Nine, puede ser Calipe, puede ser Haru, creo que tiene una de las especializaciones de 3,
lo mismo creo que pasa con Keiron y creo que con Magna también. Entonces hay un par de personajes que se aprovechan de esta carta, sí, que vamos a meterle vulnerabilidad a un enemigo, pero bueno, tampoco es wow la gran cosa, pero de vuelta es una carta que es azul, sí. Esta carta la tengo con las cartas. Esta armadura me ha salvado más de uno de los runs, ¿sí? Porque lo que hace es que si tenemos 30% o menos, ¿sí? Nos va a meter un evade 2 veces por batalla. Eso quiere decir que quizá podemos un turno generar ese evade y en el otro turno también. Y si al bicho o al boss que le estamos pegando pega una sola vez y estamos con poca vida y nos va a matar, vamos a zafar porque con esto no nos va a meter daño, así que tenemos 2 turnos para recuperarnos o para tratar de matarlo antes de que se termine el efecto. Así que ojo con esto para los que quizá le está costando un poco más hacer los KO. Bueno, puede ser una buena opción para salir ahí de algún apuro. El Moss Armor también es una linda carta, ¿sí? Que de vuelta también funciona como la espada, ¿sí? Si por el turno no activamos alguna carta de ataque, ¿sí? Simplemente nos curamos o nos pusimos escudo porque estamos como ahí generando esos stacks de spores, etcétera. Bueno, nos vamos a dar un poquito más de escudo al final del turno y vamos a ayudar quizá a activar el tema de la espada que vimos al principio. La Plant Doll, ¿sí? Que parece un ítem que decís, che, bueno, 4 cartas de skill que se exhausten es como un montón, pero bueno, recuerden que ahora también tienen las cartas como la espora y demás, que es muy fácil, ¿sí? Usar 4 de esas cartas que se meten exhaust y de repente le estamos bajando el estrés a un aliado. Y por más de que ahora no le demos tanta bolilla al tema del estrés, van a ver que sacaron mucho equipo de estrés, de bajarle el estrés, y también ya dijeron en la temporada que no sé si es en esta o en la que viene, pero que va a salir un tipo de juego en el que sí o sí vamos a tener que prestarle mucha atención al estrés de nuestros aliados. Entonces como que de repente ahí nos van tirando de a poquito puntitas diciendo, che, mira que acá con esto quizá se te va a hacer más fácil el próximo contenido, etcétera, etcétera. Entonces ojo al piojo con esto, que ahí tenemos un equipo, sí, que nos baje un poco el estrés. Después tenemos el Harp of Conflict, sí, que esta es una de las mejores armas de support, sí, porque cómo funciona es que cuando nosotros metimos daño, nos metimos escudo a nosotros y nos curamos, bueno, se va a activar un buff que nos va a dar 15% multiplicativo a todos los aliados por ese turno. Y es bastante fácil de lograrlo hoy en día con las cartas, etcétera, etcétera, que tenemos ahora. Entonces es una muy buena opción para aumentar el daño de nuestros combatientes. Obviamente si queremos hacer, no sé, el tema de generar mucho escudo y ir generando esporas para meter daño, esta carta no va a servir, pero por lo general para cualquier otra estrategia de matar bichos viene muy bien. Mismo el Victor's Laurel, este sería como la mejor armadura para Magna, se me viene ahora a la mente, o cualquier personaje que tenga counter, que recuerden que también la mecánica de counter estuvo bufeada ahora, sí, a partir de esta Season 2, porque no solamente que mete un poquito más de daño, sino que ahora puede meter crítico, ¿sí? Entonces, ojo que poder hacer críticos y de repente hacer un 40% multiplicativo más de daño, ¿sí? Que por lo general ahora el crítico pega, creo que son 200%, ¿sí? De repente estábamos metiendo casi un 300 y pico de daño, y si fuese crítico, bueno, mucho más. Así que atentos con el Victor's Laurel, tanto el Victor's como el Arpa, como el Drum todos estos son drops en el segundo piso de la arena, ¿sí? De la parte 2, cuando matamos al bicho este que se cura, que es como el nuevo bicho ahí insignia de la season, hasta que salga el bicho gigante que le podamos romper los brazos y demás. Una vez que lo matamos tenemos chance de conseguir este equipo, ¿sí? El Combat Drum escudo me debe salir, el tambor no me salía, perdón, se me van las palabras de la mente, sí, y lo mismo, cuando 5 cartas de skill fueron creadas en el turno, nos vamos a dar 20% de daño, ¿sí? A la próxima carta. No es por todo el turno, es a la próxima carta. Hay muchas formas de crear 5 cartas, ¿sí? Es asible, por así decirlo, achievable, ¿sí? Entonces tampoco es el mejor equipo del mundo, pero
podemos llegar a conseguir de que funcione bien. Lo mismo esta carta, ¿sí? Cuando nos metemos un escudo 3 veces por cartas, le vamos a hacer daño a todos los enemigos. Y hay una carta muy fácil que vale 0 y que tiene Retrieve 3, que ya la vamos a ver cuando lleguemos a las cartas, y que va a activar este medallón muy fácilmente. Uy, perdón, borré todo. Acá está, la Rage Potion, ¿sí? Cuando 4 cartas de ataque fueron activadas, la próxima carta va a ser 40% más de daño. Entonces esto es algo que no está limitado y que va muy bien con personajes que spamen muchas cartas. Por ejemplo, no sé, Sereniel, ¿sí? Entonces, si tenemos a Sereniel y no sé, tenemos a Nine, lo que podemos hacer es pensar ahí, hacer las estrategias, las combo bombas locas y no sé, usar 3 cartas de valor 0 de ataque, ¿sí? Le tiramos 3 rayos láser al bicho y después cuando tenemos activado este 40% usamos un Hue, metemos 40% más de daño y después usamos otros 4 láser de Sereniel y otra vez se activa este efecto, volvemos a usar el Hue y así sucesivamente. No sé, se me viene eso a la mente ahora, pero bueno, un montón de formas de activar esta carta, ¿sí? Entonces, no es mala, sí, medio pajoso el efecto, pero bueno, es lograble, ¿sí? Otra de las armas, ¿sí? De esta season azules, que es muy buena, ¿sí? Que cuando no usamos una carta por un turno se nos va a activar un Rocket Punch. Esta que en cada turno impar vamos a agarrar un Pierce, que también son todas cartas de 0, y esto lo mismo, ¿sí? Bloqueamos daño, así que si nos metemos muchos escudos y no nos hacen daño, por ejemplo, podemos activar la espada que nos da 40% más de daño y activamos de generar esta carta gratis en nuestra mano y etcétera, etcétera. Esta en cada turno par un Heavy Blow, ¿sí? Que nos va a dar un 50% más de daño a todo lo que es vulnerable, etcétera, etcétera. Lo mismo con el Charge Weather, ¿sí? Que si terminamos el turno con AP, vamos a crear un Charge Strike, que bueno, acá no aparece el Charge Strike, pero después se los muestro en el tema de las cartas. Esta es la mejor arma del juego para Nine y para Sereniel, ¿sí? Sereniel, todos sus láseres tienen Exhaust, así que vamos a estar haciendo 40% más de daño con eso. Y bueno, Nine, obviamente, 40% más de eso. No recuerdo si las cartas de Calipe ahora, el Vulture Ejection, perdón, o bla bla bla, le mete Exhaust o no. Vamos a verlo rápidamente, ¿sí? Porque no quiero hablar burradas. No tiene, no, ninguna tiene Exhaust. Ok, bueno, no es con ella, pero sí o sí con el tema de Nine y con... uy, se me fue el nombre. Con Sereniel, ¿sí? Con ellas dos se van a bufear muchísimo el daño con esa antorcha, ¿sí? Después está la versión más pedorra que da solamente 10%. Perdón, Sereniel no, porque esto es con un costo de 2 o mayor, así que disculpen todo lo que dije, más que todo con Nine y con algún otro personaje que tenga carta con costo alto y que se meta Exhaust, disculpen. Por eso el Liberation Essence está muy buena, ¿sí? Le baja el costo a 1 a alguna carta que sea con Exhaust por un turno, y para desbloquearla se desbloquea en el segundo piso, ¿sí? De los caos, y hay que tener en nuestra mano o en nuestro poder. Puede ser la lira esta, puede ser la espada de repente, y lo que va a pasar es que van a hablar con un NPC, les va a sacar esta espada o esta arpa y les va a dar como recompensa, ¿sí? El Liberated Essence. Bueno, acá como les decía, esto para todas las cartas de Exhaust, esto sí es solamente por un turno, pero es para los aliados y sí acá se beneficia Sereniel. Después tenemos este Robe of Oblivion, que sí me parece una muy buena armadura, porque esta no es una vez por turno, sino que es por un turno, nos da 20% más de daño cuando ganamos escudo con una carta de Exhaust. Que de vuelta, es muy fácil conseguir escudo con cartas de Exhaust y nos vamos a estar bufeando 20% multiplicativo por un turno, ¿sí? Vamos por todas las acciones que hagamos. El Binder Mask está buena porque cuando robamos con alguna carta de Exhaust, como por ejemplo el Snack Time de Rey, ¿sí? Lo que va a hacer es que nos va a dar 80 de escudo, y esto puede pasar 2 veces, y de vuelta,
estamos ganando escudo con una carta, estamos activando el Robo of Oblivion de otro personaje, etcétera. Entonces hay muchos combos. Esto para curación dura y pura, ¿sí? Es un montón, 25%. Esta espadita de vuelta, no solamente que les va a activar el efecto de conseguir el otro equipo legendario, sino que también por un turno, ¿sí? Van a bufearse un poquito el daño, ¿sí? No es wow la gran cosa porque es una sola vez por turno, pero es 10% multiplicativo. Esta carta es muy buena. De vuelta acá vamos a estar generando escudo cada vez que le metamos Exhaust a una carta, y con eso quizá activar otros diferentes efectos. Así que hay muchas posibilidades de cambiar cartas con equipos y viceversa. Esto también, como les decía, tanto de el doll, ¿sí? El muñequito ese vudú. Tenemos la Golden Bell, ¿sí? Que le va a bajar el estrés a un aliado por 3. Que ahora decimos, me lo paso por donde no me da el sol. Pero quizá más adelante esto se vuelva mucho más importante. También el Lamp of Light, ¿sí? Nos da, es como algo como muy específico, pero de repente tenemos un 30%, ¿sí? Por un turno de daño en nuestra tercera carta de ataque que usemos. Entonces de vuelta, usamos 2 cartas gratis, de ataque, y la tercera, ¡pum!, 30% más. Esta es la versión villera del tronco de 25, que ojo, de vuelta 15%, a tenerlo en cuenta. Y ahí terminamos con todo lo que es el equipo, y ahora sí vamos con las cartas. Y las cartas tenemos, bueno, acá una de las mejores cartas de esta temporada, el Spore Harvester. Ya todo el mundo lo conoce, y si no lo conocen, es muy fácil el funcionamiento. Una vez que la usamos, ¿sí? Vamos a crear una de estas esporas, y si le metemos Incinerate, en vez de crear una, creamos 2. Y cuando creamos estas esporas funcionan de la forma en que van a ir stackeando este Spore Propagation, que le van a hacer 10 de daño multiplicativo al bicho que le queramos pegar. Lo que sí, lo podemos stackear infinito, pero cuando le peguemos con algo, esa cantidad de bufos va a desaparecer. Así que importante ver cómo ustedes se manejan. Pero de vuelta, están creando esporas, y cada espora que mantengas en tu mano, cuando termine tu turno, se va a multiplicar. Así que si tenés una espora, en el próximo turno vas a tener 2. Y en el próximo turno, si esas 2 las mantuviste, de repente se van a hacer 4. Y esas 4 de repente en el otro turno van a ser 8. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado, porque de repente si tenés 4, en el otro turno se te multiplican, tenés 8 y solo vas a robar 2 cartas. Así que ojo con eso, ¿sí? Para que vayan haciendo como cálculos mentales de, bueno, cuántas cartas quiero tener en la mano, cuántas se van a multiplicar y cuántas voy a robar. El Nutrition Absorption tenía el potencial de ser la mejor carta de la temporada, pero funciona medio estúpidamente, por así decirlo. ¿Por qué? Porque funciona de que nosotros elegimos una carta en la mano, le metemos Exhaust, y el valor de esa carta es lo que nosotros vamos a bajarle el costo a alguna carta en nuestra mano. Entonces, si le metemos Exhaust, por ejemplo, a Hugh, que vale 3, le vamos a bajar 3 de costo a alguna carta random, ¿sí? Allá de por sí no podemos elegir qué carta es. Y segundo, que si esa carta, no sé, vale 1, nos toca una carta de valor 1, no es que le baja 1 y después los otros 2 que me sobraban se le baja a otra carta y a otra carta. No, le baja 3 a esa, que o sea, esos 2 extras te lo metes ya sabes dónde. Así que estaría bueno que quizá le cambien el funcionamiento, y que es esa cantidad que nosotros tenemos para bajarle el costo a alguna carta, que sea dividida en partes iguales, o que de vuelta elija una carta, si le bajó todo y me sobró, que elija otra, y así sucesivamente, o que por lo menos podamos nosotros elegir a qué queremos bajarle el costo. No es una carta mala, pero podría haber sido mucho mejor. Esta es la que yo les decía, ¿sí? Que tiene Retrieve 2, o sea que la podemos usar 3 veces en el mismo turno, gratis, nos va a dar escudo, y además del escudo tiene epifanías muy buenas, como por ejemplo, no sé, meter vulnerable o ganar counter, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces es una carta muy, muy, muy valiosa, que es gratis y que cuando la usamos por 3 veces va a desaparecer, nos va a crear una espora, así que después vamos a poder seguir usando las esporas y vamos a haber ganado, no sé, o vulnerables o counters, activado turnos también. Así que ojo, ¿sí? No la pase por alto, creo que está a la par de ser la mejor carta de esta temporada, ¿sí? Y de vuelta, valor 0, todas las cartas siempre de valor 0 son muy, muy
amadas por todos. El Forest Hunger no me parece una buena carta, no voy a entrar en detalles. Si alguno la hizo realmente funcionar, déjenme en los comentarios, pero la realidad es que es muy poco el daño que le aumentamos y que pegan realmente por tener que sacrificar todo en nuestra mano. Así que el Forgotten Grave sí está bueno, ¿sí? Cada vez que nosotros metamos Exhaust a una carta en nuestra mano, le vamos a ir bajando un costo a esta carta, y cada costo que le bajemos nos va a dar 10 de chance de crítico por un turno. Así que podemos tener hasta 60% más de daño en el personaje que tenga esta carta, ¿sí? Y ese turno de repente va a meter crítico asegurado con todo lo que haga. Así que no es una mala carta, a tenerla en cuenta. Mushroom Aramo también me parece una absoluta asquerosidad, vale 3, ¿sí? El doble el efecto de Spore Preparation, no sé, no me llama. El One with All, ¿sí? No me parece una mala carta, pero la realidad que con toda la activación que hay que hacerle, ¿sí? Que primero que es final, o sea que hay que usarla sí o sí cuando ya no tenemos más otra cosa que usar, y tenemos que habernos curado, meternos escudo y meter daño para que recién podamos usar esta carta. Entonces vamos a estar muy limitados, porque si no tenemos en el equipo de repente, no sé, alguien que ponga escudo, ya listo, chao, esta carta te la metes donde ya sabes. O si no tenés un healer, etcétera, bueno, como que es medio ahí limitativa. Lo que sí, de vuelta, es muy bueno que vamos a poder usar cualquier carta del mazo, si ya se ha usado o no, la vamos a poder volver a usar, ¿sí? Gratis. Así que no es una mala carta, sí. Tienen que tener el equipo ideal para usarla, ¿sí? En el equipo lo que quiero decir es como los 3 combatientes ahí que puedan curarse, darse escudo y meter daño. El Nature's Gift también es una carta interesante, no es la mejor porque de vuelta ya vale 1, entonces acá sí o sí tenemos que tener 1 para usarla, y por lo general vamos a querer usarla cuando tenga 1 porque tiene Harmonization. Y eso qué quiere decir, que esta carta cuando se usa y nosotros tenemos una AP y gastamos ese AP, como es la misma cantidad de AP que tenemos con la que sale la carta, se va a activar este efecto que nos va a crear una espora, ¿sí? Entonces no solo que nos vamos a estar curando, sino que vamos a estar creando la espora y ahí hacer el efecto ese que querramos de ir sumando, etcétera, etcétera. Y la nueva novedad añadida, ¿sí? La nuevamente novedad, ¿no? Perdón. Es que ahora podemos usar cartas de monstruos, ¿sí? Recuerden que las cartas de monstruos, depende del color de la letra, tienen su valor. Si es el color blanquito va a salir 20, si es el color azul como este va a salir 50, y si son legendarias o amarillas van a salir 80. Pero ahora hay un montón de cartas de 20 que son super worth, ¿sí? Por solamente 20 puntitos. Y por ejemplo esta carta que vale 50 tampoco me parece mal, ¿sí? Porque vale 0 y de repente robamos 2 cartas de Exhaust de nuestro combatiente, ¿sí? Entonces de repente, si justo, no sé, en ese turno no tuvimos suerte y no sacamos las cartas que realmente necesitábamos, que eran con Exhaust, con este Vine Lord de repente, pum, la sacamos. Tiene epifanías interesantes y de vuelta vale 0. El Cyborg, otra carta de ataque, como ven es blanca, así que vale solo 20 puntitos. Y esta carta, por más de que vos decís, che, pará, vale 5, no la voy a usar nunca. No, ojo, tranquilo amigo, que si usaste una carta de Exhaust, ¿sí? Cuando se usa, se activa el Incinerate y usamos esta carta gratis, ¿sí? Así que tenemos un 600% de daño base, ¿sí? Que es uno de los daños más altos de cartas del juego, sin ningún tipo de ir escalando como Hugh, obviamente, pero bueno, que tranquilamente con Orlia y otros personajes podemos hacer que este 600 se convierta en mucho daño. Y acá, como ven, estas son el Rocket Punch, el Pierce y el Shield Blast, y falta el Heavy Blow y el Charge Strike. Estas 3 cartas las pasamos rápido, son las cartas que van creando el equipo de la nueva temporada. Y ahí terminamos con todo lo que son las cartas. Esto sería todo. También falta el tema de todo lo que son las mejoras de la season, donde nosotros entramos de vuelta a pelear en la arena y tenemos
3 opciones random que van cambiando todo el tiempo, en las que tenemos muchas opciones muy interesantes, como hacer 20 más de daño con todas nuestras cartas de daño, 25% o 30% más de daño en nuestras cartas de Usaus, o que si en nuestro mazo hay, no sé, 18 cartas, hacemos 30% más de daño, o si hay 33 cartas y etcétera. Hay un montón de opciones. Ya les voy a hacer un listado de todas las opciones que hay. De a poquito, cada vez que me van saliendo, le voy sacando screen y se los voy a dejar en algún otro videito en el que vamos a repasar tranquilamente cada una de esas opciones. Pero bueno, eso es como el gran RNG de esta temporada, tratar de conseguir tanto esas mejoras de arena como al final del segundo boss, ¿sí? Cuando pasamos el Chaos Run tenemos el Godhammer, que también ese Godhammer en realidad es el multiplicador o el efecto de algún equipo dentro del juego. Te puede tocar cualquier cosa, desde un equipo azul, ¿sí? Como por ejemplo darte, no sé, 10% más de daño por una vez, como mismo el de algo violeta, como por ejemplo al principio del turno elegir 3 cartas, descartarlas y volver a robar 3 cartas. Entonces eso es como el más RNG que tenemos hasta ahora de la temporada, y la última opción y nueva dentro de lo que es esta season. Así que con esto espero haber cubierto todas sus dudas dentro de lo que son las cosas buenas y no tan buenas dentro de la temporada. Veremos cómo va evolucionando la season con los otros personajes que se vengan y con los demás bosses y el Great Rift nuevo, o las dos partes del Great Rift. Así que espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Si llegaron hasta acá, como siempre, gracias por bancarme. Déjenme en los comentarios qué les parece esta season, si les gusta o no, si seguían con el juego y de repente ahora, bueno, están más enganchados, si habían dejado y volvieron, ¿sí? Por el cambio. Y bueno, no mucho más. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.